Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Hoy quiero hablarte sobre las 3 acciones para bajar el ruido de tu mente. Y quiero hablarte de ello desde una perspectiva un poquito distinta a lo que normalmente se cuenta. De hecho, hay aquí también un podcast sobre las 5 técnicas para calmar la mente. Entonces lo quiero abordar desde una perspectiva distinta que no excluye eso que también aparece en ese post, en ese podcast, que bueno, al final es abrazar la creatividad, estar en silencio, meditar, ese tipo de cosas que efectivamente nos ayudan mucho, digamos, físicamente a bajar el ruido de la mente. En este caso lo quiero abordar desde otra perspectiva, una perspectiva más de autorreflexión previa antes de meternos en según qué berenjenales, ¿vale? Vamos a ir por partes. La primera acción que yo te propongo es que atiendas a tu bucle mental. ¿Por qué? Porque el bucle, precisamente cuando estamos como muy dándole vueltas a las cosas, el bucle está hablando sobre principalmente nuestras creencias, nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Así que es interesante atender a lo que el bucle me está diciendo, un poco como si lo viéramos desde fuera, ¿no? Como un espectador, y a partir de ahí ir sacando la información que nos puede ayudar a trazar el camino de salida. Esto, si lo quieres afianzar de una manera mucho más honda, mucho más profunda, te cuento que el próximo día 14 de septiembre vamos a empezar un taller intensivo de 5 días en el que precisamente vamos a analizar mucho este bucle, vamos a transitar a través de él, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir y entonces a partir de ahí podemos trabajar para salir del bucle, ¿no? Que es un poco la idea. Si quieres apuntarte, te digo ya de entrada que tienes la información en la descripción del podcast, ¿vale? Vamos a empezar el día 14 de septiembre. Esto es 1, atender al bucle. La segunda es cuestionar las creencias que tengo. Si tengo una creencia en la que para ser alguien en la vida tengo que trabajar mucho, tengo que invertir mucho tiempo, esta creencia está perpetuando la forma en la que yo me relaciono con la realidad y por lo tanto está haciendo que tenga mucho ruido en mi cabeza porque tengo afianzada esta idea de que para yo ser alguien, es decir, para que mi identidad se vea satisfecha, tengo que hacer, ¿vale? Esto es muy potente, es especialmente relevante cuando son creencias de tipo limitante, ¿no? Si yo tengo una creencia que es más de tipo potenciador, como puedo conseguirlo, o soy capaz, o estoy en condiciones para llegar a este objetivo, esto también es una creencia, pero fíjate que el tipo de pensamientos que me llegan son más pensamientos de tipo empoderador que me ayudan a avanzar en la vida. En cambio, si son creencias de tipo limitante, como esta que te digo, ¿no? Pues para ser alguien en la vida hay que esforzarse mucho, toda mi acción consciente e inconsciente se va a ir movilizando alrededor de esta creencia y por lo tanto voy a llenar mi vida y mi mente de muchísimo ruido porque cuanto más ruido tenga, cuanto más cosas haga, cuanto más me esfuerce, más derecho a ser voy a tener. Que esto es un temazo increíble porque, bueno, ya lo he comentado en más de una ocasión, que tú no tienes que ganarte nada, porque tú ya lo tienes todo ganado, ¿de acuerdo? Es un cambio de perspectiva absolutamente fundamental, ¿no? Entonces sería un poco esta. La segunda es cuestionar las creencias. ¿Cómo se cuestionan las creencias? Pues esto se tiene que hacer un trabajo que si no lo puedes hacer tú por tu propio pie, porque a veces nos cuesta mucho pillarnos a nosotros mismos, yo te aconsejo que lo hagas de forma totalmente acompañada, con una persona que te ayude a ir transitando los distintos estados y las emociones que hay detrás de estas creencias, ¿no? Porque a lo mejor pues en esta creencia hay una emoción de mucha pertenencia con el núcleo familiar y por lo tanto soltar esto a lo mejor me genera mucho miedo y esto hay que aprender a transitarlo. Esto muchas veces nos ponemos trabas a nosotras mismas porque bueno, nos llevamos puestos, ¿no? Entonces es interesante que haya una persona ajena que nos pueda ayudar. Y la tercera cosa que te quería contar, esta tercera acción para reducir el ruido de tu mente, es algo que me apetece mucho compartir contigo sobre algo que estoy observando desde hace ya un tiempo y es la idea de que es muy importante encontrar la propia verdad. Y esto que suena como muy místico, como muy metafísico y tal, es en realidad la cosa más terrenal del mundo, sobre todo en el momento de la historia que estamos viviendo. Estamos en la era de la información. Entonces,
en la era de la información, pues obvio, lo que hay es información. Y la información, cuando está en exceso, se puede llegar a convertir en ruido. ¿Qué pasa? Que si tú entras, si entras a Twitter, por ejemplo, o entras a Instagram, o entras, pues no sé, a YouTube, principalmente a las redes sociales, o incluso, ya no tienen por qué ser redes sociales digitales, ¿no? Puede ser una red social como la familia, como los amigos, los compañeros de trabajo, etc. Si te fijas, en todo momento siempre hay esa necesidad de decir lo que uno piensa y hacer bandera de ello, ¿no? Esta necesidad de afianzar las propias creencias, el propio punto de vista como la verdad absoluta, a veces revestido de tolerancia hacia las opiniones ajenas, a veces a veces esto es verdad, a veces, por lo que yo voy viendo, muchas veces no es verdad. ¿Y por qué? Porque al final esto lo que implica es que hay mucho juicio. Hay mucho juicio, mucha mirada hacia el exterior en lo que hacen los demás, mucha crítica, mucho sentirse que lo mío es lo mejor y lo del otro no lo es. Y a mí un poco lo que me lleva a esto a pensar es que hay muy poca paz interior, hay muy poca paz en lo que uno piensa, en lo que uno cree, en las propias verdades, y por lo tanto, como hay poca paz en esto, hay desconexión con la propia verdad y por lo tanto un estado de incoherencia bastante grande que inevitablemente nos lleva a un sufrimiento extremo, porque tenemos una necesidad muy grande de sentirnos acogidos y de sentirnos aceptados por el otro que piensa a lo mejor distinto que yo, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, la culpa hace acto de presencia, el sentirme víctima hace acto de presencia, y lo único que está sucediendo es que me estoy dejando solo, me estoy dejando sola, estoy abandonando mi propia verdad, y además es que no estoy haciendo nada para poder llegar a cuestionarla o encontrarla, que esto es lo que a mí me sorprende mucho, ¿no? Entonces, oye, encontrar la propia verdad implica que dejo de mirar tanto a los demás, dejo de compararme tanto y empiezo a mirarme a mí y reconocer mis logros, reconocer mis aprendizajes, darme cuenta de qué he hecho bien, qué he hecho mal, y en base a eso empezar a construir una vida que yo quiero y no tanto una vida que sea el espejo de los demás o de la idea que tienen los demás de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Mira, me contaba hace no mucho pues una amiga que tengo que está embarazada, es su primer hijo, y la ilusión inicial, ¿no? La ilusión de tener a su primer bebé, pues está un poco enturbiada por las muchas opiniones que está recibiendo en el exterior y de cómo tiene que hacer, de lo que sí tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer, que sí esto, que lo otro. Y me recuerda un poco a lo que yo sentí cuando, que no tiene nada que ver, obvio, porque no era un tema de embarazo, pero sí me recuerda a lo que yo sentí cuando quería dejar el trabajo y cuando empecé a plantearlo y recibí todas las opiniones ajenas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las opiniones ajenas están basadas en las opiniones de las otras, o sea, en las experiencias de las otras personas, pero por encima de todo están hechas de miedos, de los miedos de las otras personas. Así que me parece como que es súper importante encontrar la propia verdad, seleccionando muy bien a quién pedimos opinión y con quién compartimos nuestras inquietudes. Yo hablo mucho de permitirte sentirte vulnerable, claro que sí, pero no te vas a permitir sentir vulnerable con todo el mundo. Hay personas que a lo mejor pues sientes que te sientes más acogida, sientes que no hay juicio, sientes que puedes ser quien tú eres, y otras personas con las que no. Entonces es también observar mucho a quién abro mi corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede encontrar la propia verdad? ¿Cómo hacemos esto? Pues encontrar la propia verdad implica un trabajo, el trabajo previo de los dos primeros puntos, que es, vamos a bajar el ruido de la mente, vamos a aprender aprender a descubrir qué es lo que el bucle me está diciendo, voy a cuestionar mis creencias, entonces a partir de ahí puedo dar espacio a que mi propia verdad tenga un peso, que empiece a estar en coherencia con ello. Entonces, siempre te digo que lo importantísimo que es darse cuenta, ¿no? Es vital darte cuenta de esto, obvio. Pero cuando ya me doy cuenta,
Luego, lo que es absolutamente fundamental es pasar a la acción, porque el darme cuenta es algo que está en la mente. El darme cuenta se abre como un espacio que tenía dormido, anda, me he dado cuenta, fantástico, maravilloso, estás empezando a ser libre de tus creencias y de tus emociones. ¿Pero ahora qué? Y luego, entonces, me doy cuenta, entonces paso a la acción. Ahí sí, ahí es importante pasar a la acción. Entonces, te comentaba al principio del podcast, propuesta, el taller intensivo para aprender a salir del bucle mental, que va a empezar el día 14 de septiembre, es decir, la semana que viene. Que, por cierto, aprovecho para decirte que es la previa de un curso mayor de 8 semanas llamado Sendero Interior, en el que vamos a ahondar muchísimo en todo lo que vas a ver en el taller intensivo. Y por otro lado está pues esta propuesta, que son estas 4 plazas que abro con condiciones especiales, ¿vale? Para trabajar conmigo de una manera profunda estos temas, ¿no? Estas emociones, estas creencias, esta dualidad, este crítico interior que hace muchas veces, que es el que perpetúa muchas veces este ruido, ¿vale? Lo trabajaremos de forma profunda desde una perspectiva del coaching y una perspectiva también de todo lo que sería la atención plena, que cuando lo juntamos la verdad es que es absolutamente potente. Yo te recomiendo mucho que te pases por la página de Trabaja Conmigo, porque ahí hay muchos de los testimonios de personas con las que he tenido la suerte de trabajar y la transformación ha sido brutal. Así que nada, te mando un fuertísimo abrazo, muchísimas gracias por estar ahí, que sé que sois unos cuantos, de verdad, gracias por toda la confianza y nada, la semana que viene vuelvo por aquí. Un beso.